donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuchas mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y de ti me alejo, regreso porque yo sé que si humildemente se acerca a tu pueblo, si busca tu rostro con el corazón, responderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. La Asociación Atlántica de Honduras les da la bienvenida a su programa La Iglesia al Aire. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Damos gracias a Dios por dar inicio a una nueva semana de gran bendición para cada uno de nosotros, que estaremos impartiendo esta semana de doctrina. En esto creemos desde la Asociación del Litoral Atlántico de Honduras. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de nuestro querido país, Honduras, desde Choluteca, Tegucigalpa, Olancho, San Pedro Sula, acá en La Ceiba, gracias a Dios, todos los lugares que componen nuestra querida Unión Hondureña, y también todos aquellos que están fuera de nuestro país, en los diferentes lugares de este planeta Tierra. Esta semana será una semana donde los pastores de la Asociación del Litoral Atlántico estarán teniendo temas enfocados a nuestras creencias, a nuestra doctrina como adventistas del séptimo día. Y nosotros creemos en la oración, y creemos que la oración es la fuente de poder que nos permite comunicarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que voy a invitarles que ahí donde usted se encuentra
pueda inclinar su rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque nos permites, oh Dios, dar inicio una semana donde tu iglesia, Señor, será grandemente bendecida a través de los temas que cada uno de los pastores, Señor, se ha preparado para poder presentarla. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento y que cada mensaje, Señor, que se ha de recibir pueda ser de gran bendición para la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, que estarán toda esta semana en sintonía, Señor, de nuestras frecuencias a través de Nuevo Tiempo Honduras, Red Gal Estéreo y Señor, a través de nuestra página de YouTube. Señor, acompáñanos y que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, después de tener esa oración, ahora vamos a disfrutar de la adoración a nuestro Dios. Nosotros creemos que a través de los cantos nosotros alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que en este momento vamos a adorar a Dios a través de las alabanzas. Cantar de gozo en plenitud y dar honor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así culpabilidad y redimió.
Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia aquí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid.
Nosotros creemos en la palabra de Dios y que a través del estudio de ella podemos ser grandemente edificados. Así que en este momento voy a invitarle que ahí donde usted se encuentra pueda tomar su Biblia y busquemos nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Nos dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y dijo Dios, hagamos a nuestra imagen al hombre conforme a nuestra semejanza, hagamos hoy. Tomó el polvo entre sus manos, esbelta forma quiso hacer, y en un hombre hizo un linaje, la obra magna de la creación. El hombre es un soplo de vida, perfecto fue, mas se degradó al caer en el pecado, manchado está, mas Cristo otra vez le restaurará. El hombre es espíritu más un cuerpo, resulta de ello el alma que cuando muere no existe más. Aunque el Señor le hizo perfecto, por el pecar del bien se alejó, así forjó su naturaleza, depravación para muerte y dolor. El hombre es un soplo de vida, perfecto fue, mas se degradó al caer en el pecado, manchado está, mas Cristo otra vez le restaurará. Querer llevar la vida correcta por nuestra fuerza es fracasar, pero el poder de Cristo libera,
Ahora ha llegado el momento, queridos hermanos y amigos, de preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios que es traída por el pastor Jaime Hernández, y el mensaje viene basado en nuestra creencia número 7, la naturaleza del hombre. Dejamos entonces con cada uno de nosotros al pastor Jaime Hernández. Buenas noches, soy el pastor Jaime Hernández y esta noche estudiaremos la creencia número 7 de los adventistas del séptimo día, titulada La naturaleza humana. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible del cuerpo, mente y espíritu, que dependen de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y a amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. Les invito a que hagamos una breve oración para iniciar el estudio de esta noche. Querido Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra hoy. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Conoce usted el significado de la frase la cereza del pastel? En ocasiones pronunciamos esta frase para destacar algo que nos parece maravilloso, increíble, en cualquier situación que se presente en la vida. Pero lo cierto es que en la vida real, la cereza del pastel es el detalle personal que un pastelero pone como un artista sobre su obra culinaria para hacerla parecer más vistosa, deliciosa, atractiva o agradable. La Biblia dice que en 5 días Dios creó de la nada un planeta hermoso, un planeta perfecto. Génesis capítulo número 1, verso número 31 declara que lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, pero a esa creación le faltaba su cereza. Fue en el 6º día de su obra creadora que Dios hizo algo diferente a lo que había hecho hasta ese momento. Esta vez, las herramientas creadoras que Dios utilizó no fueron las poderosas palabras que salían de su boca, sino sus propias manos. Esa es la cereza que hacía falta. Dios formó un cuerpo a partir de los elementos de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Cuando ese aliento de vida llegó a los pulmones, hizo palpitar el corazón que Dios había colocado en el pecho de aquel muñeco de barro. Y ahí, frente al supremo creador y todo lo que había sido creado hasta el momento, el primer ser humano abrió sus ojos a la vida. La unidad del polvo de la tierra más el soplo de vida ahora eran un alma viviente. Esa es la cereza que le faltaba al pastel de la creación. Y en el 7º día, Dios se propuso disfrutar de ella. Pero quizá usted se preguntará, ¿por qué el ser humano es la cereza del pastel? ¿Qué de bueno tenía que lo hacía mejor que todo lo que Dios había hecho hasta ese momento? Veamos algunos argumentos que nos presenta la palabra de Dios para verlo de esta manera. En primer lugar, decimos que la creación del hombre constituyó el cenit de toda la creación. Porque en el capítulo número 1 del libro de Génesis, en los versos 21, 24 y 25, se nos relata que Dios creó a cada uno de los animales, los peces, las aves, los reptiles, los insectos, los mamíferos, etcétera, todo.
según sus especies. Cada especie tenía una forma típica y la capacidad de reproducir su especie específica. El hombre, sin embargo, fue creado de una manera diferente. Fue creado según el modelo divino y no según los modelos del reino animal. Por eso no podemos nosotros decir que el hombre es un animal, porque desde su misma creación, el hombre es un proyecto diferente creado por Dios. Ahora, en Génesis 1:26 encontramos lo que ha sido nuestra lectura bíblica para esta noche. Les invito para que por favor busquen nuevamente en sus Biblias Génesis capítulo número 1, versículo número 26, donde la palabra de Dios relata que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron de mutuo acuerdo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios imprimió en el ser humano su imagen, otorgando a cada uno de nosotros individualidad propia, también la facultad de ser libres, de gozar de la libertad, de pensar y de obrar también de acuerdo a las facultades que Él nos había provisto. Así, podemos encontrar en este hecho el punto que nos distingue de todos los demás seres creados. Eso nos hace no solamente diferentes, sino más bien, o además, especiales. Somos la cereza del pastel. Ahora, veamos en la Biblia lo especiales que somos al tener la imagen de Dios impresa en nosotros. Según el apóstol San Pablo declara en Hechos 16:27, en nuestra calidad de seres humanos, todos compartimos la misma naturaleza humana, la cual constituye una unidad genética o genealógica. Dice el apóstol, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El hecho de que todos hayamos sido creados a imagen de Dios hace que no importa cuán pecaminosos seamos, ni cuál sea nuestra condición social u origen étnico, tampoco nuestros talentos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. No importa si eres un niño, si eres un joven o un anciano, si eres rico o eres pobre, si eres un hombre o una dama. Dios nos da el mismo valor a todos por igual, porque somos su creación. Y por supuesto, no podemos olvidar lo más importante de esto. Por ser su creación, Dios nos ama a todos con un mismo sentir, con un mismo grado o nivel de amor y con una misma intensidad. Nadie tiene más amor de Dios, nadie recibe más. Todos recibimos la misma proporción, el 100% de su amor. Dios no ama más a unos que a otros. Él desea compartir su amor contigo y conmigo de la misma manera para que lo gocemos y lo disfrutemos. El famoso texto de San Juan capítulo 3 verso 16 dice que Dios amó al mundo, o sea, a todos. Él nos ve a todos por igual. Eso sí, alguna vez, no sé si te ha pasado que alguien te haya rechazado, te haya hecho sentir de menos, te haya lastimado, te haya herido. Si alguien restó valor a tu vida o importancia a tu persona, no pienses que Dios hará lo mismo. Él te ama con todo su amor y te ve como su amada hija, como su amado hijo. Nada menos que eso. También, otra de las virtudes o bendiciones que tenemos al obtener de Dios su imagen es que Dios nos ha llamado su propiedad. Él nos considera como suyos. Sabes, en la antigüedad tener la imagen de algo o alguien servía como un sello de propiedad. En Mateo capítulo número 22, del verso 17 al verso 22, encontramos aquel relato muy conocido cuando los fariseos preguntaron a Jesús si era correcto dar tributo al César. ¿Recuerdas? Jesús les dijo: muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó:
¿de quién es la imagen que está inscrita en esta moneda? Ellos le dijeron, de César. Él les dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César, el emperador, era el dueño de la moneda, porque ésta llevaba su imagen. De igual manera, al poner su imagen en nosotros, Dios nos está señalando como su propiedad. Cuando sientas que no vales nada, cuando camines por la calle del desánimo o la falta de estima propia, cuando la soledad inunde tu vida, ahogue tu corazón, recuerda que le perteneces a Dios. Eres su propiedad. Eres más valiosa, más valioso que cualquier otra cosa que Dios tenga en esta tierra. Él dice por medio del profeta Malaquías, en el libro de Malaquías, capítulo número 3, verso número 17, que tú y yo somos considerados por Dios como su especial tesoro. No hay nada más valioso para Dios en esta tierra que tú y que yo. Ahora, hay una tercera bendición que nosotros también hemos obtenido al recibir la imagen de Dios en nuestra naturaleza. En el relato babilónico de la creación conocido como Enuma Elish, se narra que el ser humano fue creado por Dios para trabajar como esclavo de los dioses, sin participación de la imagen divina. Los griegos, seguidores de Platón, creían que el mundo había sido hecho a imagen de los dioses también, pero que el hombre era la imagen del mundo. La imagen del Creador, según la filosofía platónica, no estaba inscrita en el ser humano. A diferencia de esto, la Biblia en el Salmo número 8, de los versos 5 al 8, te invito a que lo busques en este momento, por favor. Salmo número 8, de los versos 5 al 8, subraya la dignidad que el Señor nos concedió al crearnos. La Biblia dice, vamos a leer el Salmo número 8, del verso número 5 al 8, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ese es el galardón que el Señor nos ha dado. Él nos ha coronado de gloria y honra. Y al ser colocados por encima de toda la creación, Él nos ha permitido administrarla, gobernarla, para deleite, para satisfacción y para gozo nuestro. Esto es un gran privilegio, ¿no es cierto?, el que el Señor nos ha dado. Pero todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso, lo que acabamos de leer nos indica, nos señala que Dios nos ha dado una doble responsabilidad. Veamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo número 1, versos 26 al 30. Génesis capítulo número 1, versos 26 al 30. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre toda la tierra, les doy toda planta verde para comer. En resumen, podemos observar que inmediatamente después de plasmar su imagen en el hombre, Dios le da potestad sobre todo lo creado.
Como representantes de Dios en este planeta, tenemos la responsabilidad de administrar como fieles mayordomos la propiedad del Creador. No haciéndolo de una manera egoísta o destructora, sino adoptando la perspectiva bíblica de la naturaleza humana como mayordomos que Él nos ha puesto en este mundo. Esto nos proveerá la única seguridad de un futuro próspero. Nosotros somos los responsables del cuidado del planeta y sus recursos. Pero además, también cuando hablamos de la responsabilidad que el Señor nos ha dado, en segundo lugar, nosotros debemos recordar que el Señor nos ha colocado para gobernar sobre todo lo creado, no con tiranía o con violencia, sino más bien con bondad, reflejando a Dios por medio de nuestro testimonio. Debemos reflejar el carácter de Dios en pensamiento y en acción. La escritora Elena White nos explica que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en su carácter. Eso lo escribió en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 2, página número 24. ¿No te parece maravilloso saber que la imagen de Dios en nosotros nos pone en un mismo nivel ante Él? Todos somos iguales ante Él, pero también nos marca como su propiedad. En este mundo, recuerda, a donde tú estés, sea lo que sea que hagas, a donde vayas, eres propiedad de Dios. Pero también nos hace representantes. Esa imagen que Dios ha puesto en nosotros nos hace representantes en este mundo para ser mayordomos de sus propiedades, pero también para que el mundo le conozca como Él realmente es a través de nuestra vida y testimonio. Pero quizás esta sea la parte más difícil, ¿no es cierto? Porque pensar que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados perfectos y a imagen de Dios, y al estar colocados en un ambiente perfecto, se convirtieron en transgresores de la voluntad de Dios. Y saber que de ellos hemos heredado esa naturaleza caída, sometida al pecado, sin lugar a dudas es para nosotros un gran obstáculo. Desarrollaremos ahora este concepto. El hombre caído en el pecado sufre de las consecuencias terribles, trágicas, que el pecado produce en la humanidad y que nos han dejado tanto dolor, tanto sinsabor y sufrimiento. Creo que todos conocemos la historia de la caída, ¿no es cierto? La historia de Génesis 1, 2 y 3, la historia de Adán y Eva y su fracaso. Ellos desobedecieron el mandato de Dios. Y por esta causa seguimos nosotros sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Ahora, en la Biblia encontramos diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, en la Biblia encontramos consecuencias inmediatas que el pecado produce en nosotros. La caída de la raza humana se caracterizó por encima de todo por la falta de fe en Dios y su palabra. La primera consecuencia del pecado fue un cambio en la naturaleza humana que afectó las relaciones interpersonales, así también como la relación con Dios. La Biblia detalla que el pecado produjo en Adán y Eva sentimientos de vergüenza, según Génesis 3:7. También produjo miedo hacia Dios y el deseo de no acercarse, sino más bien de esconderse de Él, según Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. La Biblia también describe que la desobediencia produjo en Adán y Eva acusaciones injustas, relaciones quebrantadas, según Génesis capítulo 3, versículos 13 y 24. También produjo dolor y sufrimiento. Y finalmente, todos sabemos la terrible consecuencia de la muerte, según Génesis 3:19. Estas son las consecuencias inmediatas que produjo la desobediencia en Adán y Eva, pero hay también consecuencias que recaen sobre toda la humanidad.
El apóstol San Pablo declara en Romanos capítulo número 5, verso número 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto nos deja en claro que la pecaminosidad universal de la humanidad es evidencia de que por naturaleza somos inclinados hacia el mal y no hacia el bien. Esto lo podemos observar con mayor claridad en el ejemplo de los niños. Ellos actúan muchas veces de manera egoísta o injusta sin tener conciencia de lo que están haciendo. La naturaleza humana que contenía los rasgos del carácter de Dios a través de su imagen, ahora se encuentra corrompida, corrupta, sometida a la voluntad del pecado, manchada y casi destruida por él. Y por consiguiente, nos acarreará el castigo del mismo. Dios advirtió a Adán y a Eva, diciéndoles: de cierto morirás, según Génesis 2:17. La Biblia declara en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 3, del verso 10 al 18, en pocas palabras, que todos somos pecadores, que nadie tiene excusa, no hay salida. El pecado nos ha colocado a todos nosotros en un grado inferior, diferente al que Dios le dio a nuestros primeros padres. El pecado nos ha colocado en la línea de los condenados a muerte, porque bien dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y esa factura será pasada a todos los pecadores. Qué terrible esto, ¿no es cierto? El pecado no solamente desfigura la imagen de Dios en la humanidad, sino que también nos quita los privilegios primarios que Dios nos había dado. Quiero invitarlos a que vayamos a Primera de Juan, capítulo número 3, y nos demos cuenta con qué claridad la Biblia nos dice que el pecado nos ha quitado los privilegios dados por Dios a la humanidad. Primera de Juan, capítulo número 3, versos del 6 al 10. Dice de la siguiente manera: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Según el verso 6 que acabamos de leer, por el pecado ya no todos estamos en un mismo nivel delante de Dios. La Biblia inclusive dice que algunos ni siquiera lo conocen. En el verso 8 de Primera de Juan capítulo 3, la Biblia nos dice que debido al pecado, muchos han dejado de ser parte de la propiedad de Dios. Es más, se le atribuye la posesión de sus vidas al diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Y en tercer lugar, el verso número 10 dice que por el pecado no todos pueden ser representantes de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan a través de una vida de justicia y de amor a los demás. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, no es de Dios. Antes de la entrada del pecado, la naturaleza humana era dirigida por la imagen de Dios, reflejada en un carácter semejante al divino. Después de la caída, la naturaleza humana está controlada por el pecado. La misma Biblia nos relata en Génesis capítulo número 6, versos 5 y 6, justo antes del diluvio,
que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo hacia el mal. Añade el relato que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Y no es para menos, ¿no? Qué triste fue para nuestro Creador ver a su creación destruyéndose por causa del pecado. La humanidad estaba totalmente sometida al poder del pecado y con él condenados a morir. El apóstol San Pablo, después de intentar vivir una vida recta, nos comenta sus fracasos en la epístola a los Romanos, capítulo número 7, del verso 14 al 25, concluyendo que es imposible para el hombre por sí mismo vencer el pecado, vencer el poder manipulador del pecado. Y así finalmente reconoce que necesita del poder divino para poder vencerlo. Y eso es justamente a lo que vamos. ¿Sabes? Dios ha hecho un plan para restaurar su imagen en sus hijos, en nosotros. Aunque la semejanza divina se dañó, no fue completamente borrada. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página número 152, Elena de White escribió lo siguiente: el hombre ha de ser creado, el hombre al ser creado llevaba la imagen e inscripción de Dios. Y aunque ahora está malograda y oscurecida por la influencia del pecado, en cada alma quedan aún los rastros de esa inscripción. Dios desea recobrar esa alma y volver a grabar en ella su propia imagen en justicia y santidad. El Dios que te ama, el Dios que quiere rescatar tu vida, quiere poner su imagen en ti y en mí. Esa es la obra que Él desea realizar en nosotros. Él desea volver a grabar su imagen en nuestra naturaleza. Pero ¿cómo lo hará? ¿Cómo sabremos que su imagen está plasmada en nosotros? Respondamos ahora a estas dos preguntas, porque la Biblia nos dice mucho acerca de esto, pero quisiera resumirlo de la siguiente manera. Cuando el amor de Dios ha quebrantado el poder del pecado en nosotros, ya no vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino, como dice Romanos capítulo número 8, versículo número 9, vivimos según el Espíritu. La presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros inunda todo nuestro ser, proporcionándonos las fuerzas que no tenemos para vencer el pecado, cambiando nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Esta nueva vida controlada por el Espíritu de Dios y ya no más por el pecado, constituye el don transformador de Dios. Por medio de la gracia divina, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llegamos a ser victoriosos por el poder de Dios manifestándose en nosotros, según lo declara el apóstol San Pablo en Efesios capítulo número 2. Aprendemos con la ayuda del Espíritu de Dios a vivir conforme a la voluntad divina. Y en último lugar, lo más maravilloso de la restauración que Dios quiere hacer en nosotros, sin lugar a dudas, es lo que por medio de su Hijo Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. La mejor manera de entender el significado de la imagen de Dios es observando la vida de Cristo. Colosenses capítulo número 1, verso número 15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Tú quieres conocer a Dios, quieres saber cómo es Él, mira a Jesús, acércate, apégate a Él, abrázalo, tómalo fuerte, con todas las fuerzas que quedan en ti, con todo el deseo de ser transformado. Busca a Jesús, ábrele tu corazón a Él.
La plenitud de la imagen de Dios está manifestada en Cristo. Y a través del carácter de Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Jesús demostró con su vida en qué consiste tener la imagen de Dios y cómo se vive con esa imagen. Con tal razón el apóstol Pedro nos asegura en 2 de Pedro capítulo número 1 versículo del 2 al 4. Voy a pedirte que lo busques. Primera de Pedro capítulo número 2 al 4. Mira qué lindo lo que nos dice Pedro acá. Elegido según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Recuerdas que leímos al iniciar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para poner la imagen de Dios en el hombre? Mira lo que Dios está haciendo hoy en día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen trabajando en conjunto para reinscribir la imagen divina en el hombre caído. Y dice el apóstol Pedro que elegido según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí cerca, el apóstol Pedro también nos dice, en 2 de Pedro ahora, capítulo número 1. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo número 1. Verso número 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. En Jesús nosotros podemos ser mutados a una nueva criatura. En Jesús vemos el carácter de Dios, y cuando hacemos de Jesús nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amo, y seguimos sus pisadas, la imagen del Dios creador se implanta nuevamente en nuestra naturaleza caída y comenzamos a disfrutar, a vivir la experiencia de experimentar esa naturaleza divina en nosotros. Quizás no todos podamos hacer cambios en nuestra apariencia física, pero sabemos que así como somos, con todas nuestras imperfecciones físicas y espirituales, somos especiales para Dios, puesto que somos sus hijos, somos su propiedad, somos sus representantes, llevamos en nosotros los rasgos de nuestro Padre Celestial, pero Él quiere implantar toda su naturaleza divina en nosotros, la plenitud de ella por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Para terminar, permítanme contarles algo que sucedió el otro día, mientras cargaba a mi pequeño hijo Rafael en mis brazos. Él se quedó dormido aquí en mi pecho. Y después de un momento lo fui a acostar a su cama y me di cuenta de algo. Al abrazar a mi hijo y tenerlo aquí cerca de mí, el olor de mi perfume, de mi loción, se pasó a sus ropas y él olía igual que yo. Eso es lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Quiere abrazarnos, quiere tener cerca de su corazón el nuestro, quiere sentir nuestro palpitar y que nosotros sintamos el suyo por nosotros. Él quiere trasladarnos, implantar
en nosotros su naturaleza divina, para que la naturaleza deteriorada por el pecado pueda ser transformada y vivamos como nuevas criaturas, para ser sus embajadores, sus representantes en este mundo y para vivir como hijos suyos. Quiero en esta hora orar por ti, invitarte para que abras tu corazón, escuchando la voz del Espíritu Santo, porque Dios no quiere que tú sigas viviendo como estás viviendo en el pecado. El pecado produce muerte, el pecado te lleva hacia la muerte. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, estoy cansado ya de sufrir las consecuencias del pecado, quiero algo diferente para mí, te invito que ahí donde estás, inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Querido Padre que estás en los cielos, hemos entendido a la luz de tu palabra que nuestros primeros padres nos han heredado, Señor, una inclinación que nos hace débiles ante el pecado. La primera decisión que tomamos siempre es la de fallarte, la de quebrantar tus mandamientos, la de desobedecerte. Pero tú estás muy interesado, Señor, en que no suframos las consecuencias de esa desobediencia. Tú quieres erradicar el dolor, el sufrimiento de este mundo, y sabremos que pronto lo harás. Pero para alivianar nuestra carga, para quitar ese peso de dolor que nos produce el pecado, tú quieres, Señor, implementar en nosotros tu naturaleza divina. Señor, en este momento queremos abrir nuestro corazón y decir como el apóstol San Pablo, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Y quiero que Cristo dibuje la imagen del Dios invisible en mi vida, manifestándose Él en mí y a través de mí. Transforma mi vida, Señor. Hazme un hijo o una hija conforme a tu corazón para vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Qué maravilloso, mis amados hermanos, haber recibido este mensaje. Qué edificante. Gracias al Señor. Y queremos invitarle para que no se pierda el día de mañana de conectarse a la misma hora a través del canal de Nuevo Tiempo Honduras, a través de los canales donde se está presentando el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecirles, es nuestro mayor deseo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.